Conversaciones CTX. Orión, el sabor de Antioquia, listo para llevar a tu mesa. Bienvenidos a CTX, a Conversaciones CTX, en donde conocemos un poco más a las personas, conocemos sus ideas, conversamos sobre sus proyectos y sobre su visión de vida y sobre la visión que tienen para su desarrollo profesional. Hoy nos encontramos con el candidato al Consejo de la Ciudad de Medellín, Mauricio Vieira Londoño, a quien le damos la bienvenida. Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido. Jaime, muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. En su Twitter hablaba de la agenda y que era indispensable que los candidatos, tanto al Consejo como a la Alcaldía, presentaran su agenda ante los votantes y ante la opinión pública en general. Cuéntenos un poco de su agenda, la que le presenta a consideración a los electores de Medellín, su agenda en el Consejo de Medellín. Jaime, es una agenda social. Medellín, yo creo que el país, no solamente Medellín, sino el país. Parto de lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Lo positivo es que hay recursos. Medellín es una ciudad que tiene un presupuesto alrededor de 7.8 billones este año. Va a terminar ejecutando en los 4 años de la actual alcaldía cerca de 28 billones de pesos, que es una cifra impresionante, descontando los recursos de EPM. Solamente estoy contando el distrito de Medellín, que ya somos distrito, solamente contando el distrito. Ese número, perdón, entonces, con ese número, es que es la reforma tributaria que se hizo a nivel nacional, lo que incluso la reforma tributaria fue menor a los recursos que ha tenido Medellín en los últimos 4 años. Indudablemente, es que la cifra no es menor, es una cifra impresionante, que no se compadece con la realidad social que vive hoy la ciudad de Medellín. No se compadece en lo absoluto. Entonces, la agenda social tiene que quedar plasmada en todos los candidatos, más allá de promesas vacías, cortinas de humo y de quedarse en diatribas permanentes frente a una u otra persona. Serán las autoridades y los organismos de control los que tengan que, pues obviamente, ser jueces y garantizando el debido proceso de la actual administración, quienes determinen qué es lo que debe suceder con las personas que administraron estos 4 años la ciudad. Pero la agenda social pasa por 4 puntos fundamentales, Jaime. El primero es nutrición, y cuando hablo de nutrición estoy hablando de la gran desnutrición infantil que viven los niños de Medellín y la tercera edad. Ese es el primer punto de la agenda social que yo planteo. Tenemos un programa que se llama Buen Comienzo, un programa que en el año 2019 tenía cerca de 165.000 millones de pesos de presupuesto y cubría el 100% de los niños en su ración alimentaria, niños en estado de calle que iban a la escuela perfectamente. Hoy, con un presupuesto que supera los 235.000 millones de pesos por año, tenemos solamente estamos cubriendo el 50% de esos niños. Es decir, que estamos dejando alrededor de unos 20.000 niños por fuera, que aguantan miseria y hambre. Esos niños, si uno los multiplica por 4 años, son 80.000 niños que van a ser los futuros desempleados, sicarios, asesinos, carne fresca para las bandas delincuenciales. Con un agravante, y viene el segundo punto de la política social, tiene que ver con qué incidencia tiene esto en la educación. Una madre de familia, una madre cabeza de familia, que no tiene suficiente recurso para alimentar a su hijo y que el Estado a través del distrito de Medellín lo estaba haciendo, pues obviamente el único aliciente que tiene para enviar a su hijo a la escuela es que allí va a recibir la alimentación. Y para ese niño también es una emoción gigantesca ir a la escuela porque allí va a recibir su alimentación. Hoy tenemos el índice de deserción en educación primaria más alto de todo el país, ¿sí? Es un índice de deserción impresionante, es decir, vamos a volver a tener analfabetas en muy pocos años. Con otro agravante, Jaime, si uno analiza, y por eso hablo del punto de educación, la punta del iceberg de la educación en Medellín, mucha gente se quedó únicamente en la punta del iceberg, pero sabemos que el iceberg debajo es gigantesco, ¿no? El iceberg arriba lo que se ve es la infraestructura educativa, una infraestructura totalmente deteriorada, acabada, lo cual es cierto. No se ha invertido y no se compadece con el presupuesto que tiene la Secretaría de Educación, que este año es de 1.5 billones de pesos. Pero el problema
Abajo del iceberg, donde se sostiene el iceberg, el problema es mucho más diciente, Jaime. Mire, nosotros en este momento el 70% de los jóvenes en Medellín se educan en el sistema público, no en los colegios privados. Cuando uno va al sistema público se encuentra de que de cada 100 niños que ingresan a la básica primaria, de conservar esta tendencia, solo 17 terminarían el bachillerato y solo 7 accederían a la educación superior. Entonces, ahí claramente hay que construir una política que garantice la permanencia del estudiante desde la primaria, desde la básica, es decir, 5 años con una nutrición perfecta. ¿Y por qué una nutrición perfecta? Porque sabemos que el niño de 0 a 5 años forma su cerebro, forma sus capacidades intelectuales, y de no hacerlo bien, ese muchacho es el que vamos a tener el índice de deserción posterior universitario, que es otro de los factores. Hoy tenemos el índice de deserción universitaria más alto del país. ¿Por qué? Porque los muchachos o no sienten que los están formando bien o no tienen las capacidades intelectuales y la formación básica del bachillerato. Ese es un tema fundamental, como lo decía. El otro tema tiene que ver, Jaime, en la agenda social, es Medellín es una ciudad longeva. Hoy el promedio de edad de un ciudadano de Medellín es de cerca de 39 años, el más alto del país. Y va a ser en pocos años el más alto de Latinoamérica, al paso que va. Hoy tenemos un índice de desempleo en la Colombia Mayor y en Medellín Mayor altísimo. Ese es subempleo que llamamos. Con otro agravante, Medellín tenía un programa de atención al adulto mayor muy bien establecido. Centros gerontológicos para que no aguantaran miseria y hambre, tuvieran por lo menos las comidas del día y una atención básica en salud que se hacía a través del sistema de Metrosalud. Hoy no se está haciendo. Hoy está totalmente descuidado el programa y es un programa que evidentemente hay que recuperar. Es un programa que hay que recuperar muy rápidamente. Y el otro tema fundamental de la agenda social tiene que ver con el hábitat de la ciudad. El hábitat de la ciudad pasa por el tema de la seguridad ciudadana. Necesitamos que el nuevo alcalde y el nuevo consejo sea personal de la seguridad ciudadana. Y en esto me explico. Si bien tenemos una Policía Nacional que depende del Ministerio de Defensa Nacional, por nuestra Constitución está clarísimamente establecido que el jefe de policía local es el alcalde de la ciudad. Necesitamos un alcalde de ciudad que esté menos en restaurantes, menos en el escritorio y que esté más en el territorio. Así que esté más en las calles, que esté apropiado de la ciudad y que esté realmente al mando de la Policía Nacional. Tenemos una empresa de seguridad urbana en Medellín, que necesitamos que su ejecución presupuestal sea transparente, para que la Policía Nacional tenga mayores recursos, mayores vehículos realmente que puedan, un policía se sienta tranquilo ejerciendo su labor, que tengan el blindaje correspondiente, que puedan desplazarse con la rapidez suficiente, que puedan tener la gasolina suficiente para poder movilizarse, que hoy no sucede. Es decir, tener la dotación y la infraestructura operativa. De hábitat también nos corresponde hablar dentro de ese gran foco que es el hábitat de todo lo que es la tacita de plata. Medellín hoy es una realidad, estamos llenos de escombros, basuras y tenemos un problema tangible que es enorme y hoy la ciudad lo tiene callado por allá como en segundo, en el baúl de los recuerdos, y tiene que ver con un tema fundamental que es el relleno sanitario. Nuestro relleno sanitario ya cumple el ciclo de vida, se habla de extender un brazo más, pero no es la solución de fondo. Y ahí empezamos a tener graves problemas. Y definitivamente hay que intervenir Empresas Valles de Medellín, que es la empresa de aseo de la ciudad, filial de EPM, pero que está siendo manejada no muy transparentemente. Y hoy tiene serios problemas financieros. La prueba es cómo tenemos la ciudad. Y dentro de ese tema de hábitat también cabe, Jaime, muy rápidamente, todo el tema que tiene que ver de movilidad. El tema de la movilidad de Medellín ya está colapsando, nos estamos pareciendo mucho a nuestra querida ciudad capital, que también la quiero muchísimo, Bogotá. Hoy la movilidad de Medellín, si bien venía en 50 kilómetros por hora en el año 2019, 2018, hoy estamos en 20, 25 kilómetros por hora. Hoy vemos la incomodidad del ciudadano de a pie para poderse transportar. Hoy vemos el transporte informal desbordado, y no hablo de las plataformas, hablo de cualquier otra modalidad de transporte. Y eso pasa, uno, por la desfinanciación del Metro de Medellín. La alcaldía le debe más de 170.000 millones de pesos que lo tienen ahogado financieramente.
por los subsidios que se otorgan a ciertos estratos sociales, uno. Dos, el metro de Medellín no es suficiente, eso estamos claros, y hay una solución que está a la mano, que no solamente es el metro de la 80, y obviamente todos los ciudadanos debemos vigilar que el metro ligero de la 80 se construya a la mayor brevedad posible, pero también tiene que ver y pasa por Tren del Río. Tren del Río es una solución integral para la ciudad, y Tren del Río se ha demorado porque la alcaldía no ha sido oportuna en la atención a los requerimientos del Ministerio del Transporte. Hay que reconocer que la actual Administración Nacional ya dio el sí para girarle y aportar los recursos a Medellín y financiar el 70% del Tren del Río. El Tren del Río va realmente a ser la vía arteria de Medellín para desfogar todo el área metropolitana en transporte. Ahí tenemos que estar todos vigilantes, que eso rápidamente se ejecute y garanticemos una Medellín muy yo diría de excelencia en el transporte. Y pasa por el área metropolitana de Medellín. El área metropolitana de Medellín tiene un problema hoy gravísimo. El área metropolitana de Medellín se concibe como un eje articulador de la política pública de los 10 municipios del área metropolitana, pero el área metropolitana de Medellín ha perdido un poco el rumbo, o bastante el rumbo, y por ejemplo está ejecutando proyectos como la construcción de palacios municipales en la ciudad de Envigado. ¿Por qué tiene que estar ejecutando eso? Y debería estar ejecutando proyectos ambientales, por ejemplo, y no gastándose la plata de los 10 municipios del área metropolitana construyendo palacios municipales en un municipio que tiene los recursos suficientes para apalancar un tipo de obra de esas. Área metropolitana, para solo darle un discurso a los ciudadanos de Medellín, el área metropolitana, de cada 100 pesos de presupuesto, los ciudadanos de Medellín aportamos el 80 pesos. El 80% de los recursos los aportamos los ciudadanos de Medellín en la sobretasa que nos llega en el impuesto predial. O sea, y de esos 80 pesos que aporta el ciudadano de Medellín a esos ingresos, solamente 20 pesos están llegando de inversión a Medellín, el resto se va a los demás municipios. Si bien hay un contrato social para ayudar a desarrollar municipios más lejanos como La Estrella, Copacabana, Barbosa, que si bien no tienen un predial fuerte, no tienen una industria tan fuerte, Medellín no debería recibir solamente 20 pesos de 80 que aporta, debería recibir por lo menos siquiera el 50% de lo que aporta. Y hoy estamos viendo programas como el Cicla totalmente acabados, los programas de todos los programas ambientales, no se conoce ningún programa ambiental efectivo del área metropolitana. Y ahí es donde está grave, la autoridad ambiental es el área metropolitana y no se ve la inversión en ese tema. Y el otro tema del hábitat que es fundamental es la malla vial de la ciudad. La malla vial de la ciudad está destruida totalmente. Y como vimos en las noticias hace solo 2 días, adjudicaron hace 15 días el contrato de repavimentar nuevamente, entre comillas, la ciudad, recuperar la malla vial, un contrato de 65.000 millones de pesos o quizás un poco más. Lo doloroso de esto es que ya el contratista, con solo 15 días de haberse adjudicado, está pidiendo que el contrato se ceda. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es lo que la ciudad se pregunta. Es gravísimo. Pero lo importante es que ahí está la gran propuesta social que tenemos que entre todos construir. Continuar esta entrevista, vamos a hacer una segunda parte. Entonces los invitamos a todos para que nos acompañen con el candidato al Consejo de la Ciudad de Medellín, Mauricio Vieira Londoño.